Partamos sobre la definición menos ambigua de la siguiente palabra, arte. Según la Real Academia Española de la Lengua, el arte es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo. Habiendo dicho esto, millones de personas concuerdan que el arte contemporáneo está lejísimos de cumplir con el principio básico del significado, porque lo que hoy compras no es el cuadro, sino el concepto. Lo que no admiras es el performance, sino la performatividad. Ya no es una exposición visible, tangible o palpable de una idea, emoción o visión del mundo, sino un espejo que te hace preguntas vacías y pretenciosas, volviéndose un intelectual que a veces requiere leer un manual de instrucciones o fumarse un porro para entenderlo. Esto ha consagrado el arte actual como activo financiero. Cuando una obra que parece un montón de basura se vende por millones como este plátano con cinta, el valor estético se pierde y solo queda el valor especulativo. Ante tal percepción negativa, amantes de distintas disciplinas artísticas y público en general optan por rememorar el pasado, específicamente en épocas cuyo dominio absoluto del material para representar la realidad de forma casi divina es innegable. El consenso histórico apunta al Renacimiento pleno como el culmen de esto. Aunque no es una década cercana, la maestría técnica de los siglos XV y XVI, la figura del artista capaz de dominar el mármol, la danza o el óleo de formas que hoy parecen casi sobrehumanas, forjan una nostalgia por el respeto al oficio, en contraste con la crítica actual de que el arte se ha vuelto demasiado fácil o puramente intelectual. Pero, ¿y si te dijera que aquella década más bien sobresaliente está incluso más lejos de ser arte que esto? Desde comienzos del 20, nuestro sistema de las artes está sometido a continuos cambios, incorporándose manifestaciones artísticas que antes no existían, a la vez que se han ampliado los límites de lo que se entiende por arte. La sentencia, ya clásica, de que arte es aquello que todos saben lo que es, contenida en el Breviario de Estética de Benedetto Croce, pone de relieve que en verdad no podemos definir lo que es arte. La desazón que nos produce no poder establecer los límites ha generado que el arte se evalúe, se cuestione o se alabe a través del lado objetivo, aquel basado en técnica, reglas o conocimientos fundamentales de la materia. De ahí que el Renacimiento se haya convertido en una referencia a la hora de definir el buen arte. Históricamente hay acuerdo general sobre el significado del término. Volverán a ser las artes, sobre cuáles eran estas, pintura, escultura y arquitectura. Sobre su aparición, comienza en el siglo XV en Italia y en el siglo XVI en los demás países europeos. Sobre su origen, Florencia. Sobre que Italia no tuvo rival en las artes durante 2 siglos y sobre su primacía en la historia del arte. El Renacimiento recuperó los modelos de la antigüedad clásica, especialmente del arte griego y romano. Los artistas renacentistas admiraban la belleza del cuerpo humano, el equilibrio, la proporción, la perspectiva y la armonía. Para ellos, el arte debía reflejar la realidad tal como es, pero también transmitir el ideal de perfeccionismo. Irónico resulta que aquel arte perfeccionista se desarrollara en medio de una época brutal y cruel en sus condiciones sociales y políticas. A menudo romantizado por aquel arte sublime, el periodo albergó una profunda paradoja entre el humanismo y una violencia cotidiana extrema, pero no debería resultarnos extraño. Se podría decir que es muy coherente con el espíritu de una época en la que su principal pensador, el florentino Maquiavelo, teorizó que el fin justifica los medios. Si el poder lo disculpaba todo, es normal que los reyes, los nobles y hasta los papas sintieran la irresistible tentación de utilizar los más eficaces de esos medios para lograr el poder. El arte renacentista no se producía para un mercado libre, sino bajo encargo directo. Los grandes artistas dependían de los mecenas, familias poderosas como los Medici, papas como Julio II o monarcas como Carlos I de España, quienes financiaban las obras para proyectar su propio poder, estatus y buen gusto, por lo que cientos de pinturas solían incluir complejas referencias a la mitología griega y romana, que solo la clase élite educada podía descifrar. El nacimiento de Venus no fue una creación artística de Botticelli, fue un encargo de Lorenzo Dieper Francesco de Medici, primo del famoso Lorenzo el Magnífico, para decorar su villa privada. De hecho, Botticelli se convirtió en un gran artista privado para la familia, condecorando sus residencias con otras pinturas. ¿Les suena la primavera? El Vaticano funcionaba como una corte real donde los papas utilizaban el arte para reafirmar su autoridad espiritual y política. Conocida mundialmente, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel fue encargada por el Papa Julio II. Años después, el Papa Clemente VII le pidió pintar el Juicio Final
en el altar. Parte de las estancias vaticanas, encargadas también por Julio II para sus apartamentos privados, esta vez a Rafael, dieron como resultado la pintura La Escuela de Atenas. La Última Cena de Leonardo da Vinci fue encargada por Ludovico Sforza, el duque de Milán, para el refectorio del convento que servía como mausoleo familiar de los Sforza. La Dama de Arminio, también de Leonardo da Vinci, no es más que un retrato de Cecilia Gallerani, la amante de Ludovico Sforza, demostrando cómo el arte servía para inmortalizar a los círculos íntimos de la corte. Incluso la Mona Lisa, aunque Leonardo se quedó con ella mucho tiempo, comenzó como un encargo de Francesco del Giocondo, un rico comerciante de seda florentino. Se dice que para celebrar el nacimiento de su hijo o la compra de su nueva casa, Francesco le pidió a da Vinci retratar a Lisa Gherardini, esposa del comerciante. Muchas de las obras maestras que hoy vemos en museos estaban originalmente en espacios privados, palacios de nobles o en áreas restringidas de grandes catedrales. Aunque el arte religioso en las iglesias tenía una función didáctica para el pueblo, las obras más sofisticadas y costosas estaban destinadas al deleite de una pequeña clase social urbana y adinerada, la burguesía y la aristocracia, algo no muy distinto a lo que suscita en el siglo XXI. La palabra artista, proveniente del periodo renacentista, no era más que un tecnicismo para presentar un artesano de la alta alcurnia. Tal indisoluble es que a día de hoy no llamamos artistas a quienes crean arte, llamamos artistas a quienes generan estatus. En este periodo, los creadores dejaron de ser vistos como simples artesanos para convertirse en artistas intelectuales. Esta nueva categoría los alejaba del pueblo llano y los situaba en círculos cercanos a las cortes, donde su fama y prestigio eran utilizados como herramientas de propaganda política por sus patrones. Actualmente definimos el arte como la expresión libre de los sentimientos o ideologías de un autor. Eso en el Renacimiento no existía. El periodo no buscaba conmoverte el corazón, sino satisfacer tu cerebro. Artistas como Piero della Francesca o Da Vinci estaban tan obsesionados con la perspectiva, la geometría y la proporción que convirtieron la pintura en una disciplina casi matemática. Y no hay nada más absoluto en esta vida que las matemáticas. El resultado de esto son obras perfectas que resultan distantes, frías y sobre todo elitistas. Hoy valoramos que el arte nos muestra el caos, el dolor o la felicidad del mundo, pero en el Renacimiento, el objetivo del arte era propagar una imagen antitética a lo suscitado en la vida, lo que nos lleva a que aquel arte no criticaba ni manifestaba otra idea, emoción o visión del mundo. El arte era un refugio de armonía y belleza idealizado que opacaba cualquier imperfección de la vida. El mayor acto de crítica del Renacimiento ante estos acontecimientos fue desplazar a Dios del centro del universo para poner al ser humano, cuestionando la idea de que la vida terrenal era solo un valle de lágrimas previo al cielo. Sin embargo, el problema aquí no es el qué, sino el cómo. Agnolo Bronzino es el maestro de la frialdad renacentista. Sus retratos, como el Leonor de Toledo, muestran a personas con una piel que parece de mármol o porcelana. Son figuras aristocráticas, impecables y rígidamente bellas, pero proyectan una indiferencia absoluta. No hay calidez humana. Si observas toda la serie de pinturas de Rafael llamada Vírgenes, podrás percatarte que en su totalidad comparten los mismos gestos faciales, la misma proporción y la misma técnica, tan espectacular como efímera, porque ¿qué puede expresar una serie artística cuyas ejecuciones en trabajo son casi exactas, absolutas, obras perfectas que carecen de personalidad? El arte renacentista fue el Instagram de la edad moderna, por las mismas razones que hoy criticamos a la red social, o por lo menos el criterio que nos permite invalidar mayor parte del contenido de la plataforma como arte o a cualquier usuario como artista, la búsqueda de una perfección irreal, el postureo y la validación social. Jamás ha habido una sociedad tan elitista como la actual por culpa de un insaciable perfeccionismo, métricas que dicen tener la llave de la felicidad o la técnica de una vida plena. Bueno, con ustedes, el Renacimiento. Y al igual que Instagram, muchos artistas criticaron el Renacimiento por considerarlo demasiado rígido, artificial o alejado de la realidad emocional. En una ocasión, ante una Madonna de mármol, un discípulo de Miguel Ángel comentó con ironía: "Quien la quiera más bella, que se vaya al cielo", reafirmando que su arte pertenecía a la tierra y sus imperfecciones. Todas las obras, sin importar qué o por quién hayan sido pintadas, no son más que bagatelas y tonterías infantiles, a menos que estén hechas y pintadas de la vida, del natural, y no puede haber nada mejor que seguir a la naturaleza. Diría un Caravaggio, crítico de la tradición de pintar tipos ideales. Es así como a mediados del siglo XVI, artistas como Pontormo, Parmigianino y el Greco empezaron a rechazar el equilibrio y la perspectiva matemática del Renacimiento, considerando que la técnica absoluta de Miguel Ángel o Rafael eran un callejón sin salida. La maniera es un término italiano que significa estilo o manera, pero en la historia del arte tiene un peso mucho más profundo. Es el concepto central
teatral que dio origen al nombre del movimiento manierismo. Durante el Renacimiento, el manierismo hacía referencia a la capacidad de un artista independiente o un artesano para calcar la técnica de los grandes referentes. Pero a medida que avanzaba el siglo XVI, tras el saqueo de Roma en 1527, aquellos copiones convirtieron la maniera en una herramienta de subjetividad y artificio. Los artistas dejaron de buscar la proporción matemática perfecta para seguir sus propios gustos. Aparecieron figuras alargadas, los colores ácidos o irreales y la famosa línea serpentinata, figuras en posiciones helicoidales o retorcidas que parecen imposibles. En el Políptico de Eisenheim, Grunewald rechaza la idea renacentista de que el arte debe ser una sombra de perfección divina. En su lugar, presenta un realismo doloroso que muestra la angustia vital y el sufrimiento físico, algo que los artistas italianos solían suavizar para mantener la estética. Sin embargo, el mayor acto de disruptividad se encuentra en una de las rivalidades más importantes en la historia del arte. Les presento a Baccio Bandinelli, artista que, al igual que todos, aspiraban a la perfección. Al principio, el joven Bandinelli era un admirador ferviente de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel presentó el cartón de la batalla de Cassina en 1504, esta se convirtió en la escuela del mundo. Bandinelli fue uno de los estudiantes que acudieron a copiarlo. Sin embargo, su incapacidad para igualar la fluidez del maestro empezó a generar una frustración profunda. Según las crónicas de la época y el relato de Giorgio Vasari, en 1512, aprovechando el caos político en Florencia, Bandinelli entró secretamente al salón donde se guardaba el cartón y lo despedazó. Fue el primer acto de una guerra declarada. Si no podía superarlo, destruiría su legado. En 1525, la rivalidad pasó del papel al mármol. Un gigantesco bloque de piedra había llegado a Florencia, destinado originalmente a Miguel Ángel para crear una figura que hiciera pareja con su David. Sin embargo, Miguel Ángel estaba ocupado en Roma con los encargos papales. Bandinelli, moviendo sus influencias en la corte de los Medici, logró que el bloque le fuera asignado a él. Miguel Ángel intentó recuperarlo, alegando que Baccio arruinaría tan noble piedra, pero el favor político ganó la partida. El momento más crítico de esta cronología ocurrió en 1534, cuando Bandinelli finalmente instaló su Hércules y Caco en la Piazza de la Signora, justo al lado del David. Fue el primer enfrentamiento visual directo ante el público. Bandinelli esperaba que su Hércules más musculoso y masivo eclipsara la elegancia de David. El resultado fue un humillante fracaso crítico. Los ciudadanos de Florencia pegaron poemas satíricos en la base de la estatua y los artistas, con Benvenuto Cellini a la cabeza, se burlaron públicamente de la obra, llamándola un saco de melones. Miguel Ángel, por su parte, mantuvo un silencio que hirió a Bandinelli más que cualquier insulto. En sus últimas décadas, Bandinelli intentó superar a Miguel Ángel en el terreno de la restauración y la copia de la antigüedad. Cuando se descubrió el Auconte en Roma, ambos propusieron cómo debía ser el brazo faltante del sacerdote. Mientras Miguel Ángel sugería una posición doblada, basada en la comprensión profunda de la anatomía, Bandinelli creó una copia con el brazo extendido para demostrar su corrección académica. Durante años, la versión de Bandinelli fue la aceptada, hasta que siglos después se halló el brazo original, dándole la razón póstuma a Miguel Ángel. Incluso ante la muerte, Bandinelli no supo soltar su obsesión. Al ver que Miguel Ángel estaba preparando su propia tumba en Roma con una piedad, Baccio apresuró a esculpir su propia piedad para su tumba en la Annunciata de Florencia. Bandinelli murió en 1560, pocos años antes que Miguel Ángel, habiendo logrado una posición de riqueza y poder político, pero sabiendo que siempre sería recordado como el hombre que intentó sin éxito robarle el fuego al titán. Aunque ¿saben qué? Tal vez ya no será recordado así. Su papel fue fundamental en la transición del Renacimiento al manierismo. No lo hizo a través de la armonía, sino a través de la artificiosidad y el intelectualismo. Introdujo el concepto de que una obra es superior si es compleja y artificiosa. Sus figuras no buscaban ser humanas, sino ser esculturas monumentales. Esta desconexión con la realidad es la base del manierismo. Bandinelli fue uno de los primeros en entender el arte como una disciplina intelectual y no solo manual o técnica. Intentó copiar la fuerza emocional de Miguel Ángel, pero la llevó a un extremo de tensión muscular y rigidez. No obstante, al forzar tanto las posturas y los músculos de sus figuras, rompió con la elegancia clásica. Ese sentido de tensión, incomodidad y esfuerzo visible es una característica clave que los manieristas posteriores, como Amanati o Gian Bologna, refinaron para crear figuras más dinámicas y extrañas. Importante fueron aquellos quienes desquebrajaron la literalidad y el absolutismo detrás del Renacimiento, pues fueron los verdaderos
cimientos de lo que conocemos, o más bien desconocemos, lo que significa el arte. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Las películas de antes, y con antes me refiero a distancias abismales, en comparaciones a las de ahora, no son mejores. Y no porque antes no hubiera habilidad, pues sabemos el hito detrás de dichos filmes, sino porque en la primera no existía un lenguaje cinematográfico, solo eran obras de teatro capturadas por la cámara, quizás el concepto más absoluto del cine. La danza de antes no es mejor que la de ahora, no porque antes no hubiera capacidad, sino porque antes la danza en verdad no tenía expresión corporal, solo era bella y sincrónica. La escultura de antes no es mejor que la de ahora, no porque antes no hubiera técnica, sino porque antes la creatividad no existía. Las esculturas son solo calcos de la realidad. En pocas palabras, mientras más viejo el arte, menos arte es, y no porque no hubiera talento, seguramente había más que ahora, sino porque no había corriente artística. Las artes eran absolutas, rígidas, casi como si los artistas estuvieran descubriendo leyes de la naturaleza en lugar de ser mentes creativas. Esa objetividad hacía que el arte se sintiera sólido, como una estructura que no puedes cuestionar. Hoy, en cambio, el arte es subjetivo, vale lo que tú sientes al verlo, no que también aplicaste el teorema de Pitágoras al lienzo, por lo que, aunque no lo creas, este plátano con cinta es mucho más arte que esto, porque la primera pertenece a una corriente artística y la segunda a un virtuosismo técnico, literal y en muchos casos vacío. Eso sí, seguramente la segunda sea eterna porque la absolutez es casi inmortal o global. 2 más 2 siempre será 4, pero, y remitiendo al significado menos ambiguo de la palabra arte, que recordemos es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo, hace que este plátano con cinta pretencioso sea más arte, porque es una pregunta filosófica que te obliga a pensar qué es valioso y por qué, que la propia obra entiende lo efímera que es la vida, y sobre todo el arte, o también que te puede provocar asco y concluyes el arte moderno es una porquería. Pero ¿sabes qué? Te está provocando algo, te está exponiendo una nueva visión del mundo, una idea y tal vez una emoción. Asco. A diferencia de la bellísima Capilla Sixtina que suben a Instagram solo para presumir que estuvieron ahí. El Renacimiento es efímero en cuanto a su sentido original. Hoy vemos una pintura religiosa en un museo, pero ya no la vemos como la veía alguien en el año 1500, con fe absoluta, miedo al infierno o devoción política. Esa conexión viva con la obra murió. Solo nos queda el cadáver hermoso de la pintura. Mientras más perfecto, mientras más apegado a la realidad, más eterno es, pero también más efímero. La última película de Rápidos y Furiosos, a pesar de ser una porquería, es mejor que El viaje a la luna de Méliès, considerada uno de los cimientos para la industria, porque la primera está más cerca de pertenecer al sentido de lo que entendemos como cine o como película, términos que en el pasado no existían o por lo menos no suponían problema alguno. Cierto, la luna de Méliès es historia y es eterna, pero seremos incapaces de encontrarle una devoción que no sea aprendérsela forzosamente en un curso de historia de cine. Si miras la evolución del baile, podrás darte cuenta cómo conforme pasan las décadas se vuelve más expresivo, vulgar, pero sobre todo imperfecto, cumpliendo más con el sentido de la danza, forma de arte y expresión corporal que utiliza movimientos rítmicos del cuerpo, que la propia danza de los años 50 o 60, cuya elegancia y perfección no será suficiente para contagiar a las personas con el deseo de bailar. El arte auténtico a menudo radica en la imperfección y la espontaneidad. Buscar la perfección técnica puede eliminar la emoción, la vulnerabilidad y la conexión personal que hace que una obra resuene con el espectador, algo así como las redes sociales o algo así como el Renacimiento.